21. Estamos en una serie de los nuevos comienzos que está enfocada específicamente a la iglesia. Creo que ya llevamos 4 estudios de esta serie donde estamos repasando los orígenes, el propósito de la iglesia, y en el mensaje anterior, la conclusión del mensaje anterior fue que aquellos que menosprecian a los perdidos, aquellos que no los reciben, aquellos que no los valoran, aquellos que no se meten a la sintonía del corazón de Dios, entonces reciben un juicio. Hoy vamos a ver este juicio a más detalle. Por eso vamos a abrir la Biblia en Mateo 21. Los primeros 17 versículos hablan del primer día de la semana, de la última semana de Jesús sobre la tierra como ser humano. Ya sabemos que después de la resurrección Jesús todavía anduvo 40 días, pero ya su cuerpo era un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado. Como humano, esta fue su última semana. Y tú recuerdas bien que todo inició con la entrada triunfal en Jerusalén, que ahí se narra del verso 1 al 11, y luego del 12 al 17, cuando Jesús entra a Jerusalén, se dirige directamente al templo para purificarlo de todo el sistema religioso que había contaminado la pureza del santuario de Dios. Específicamente en lo que se conoce como el atrio, el patio de los gentiles. Allí es donde se habían instalado los cambistas, los que cambiaban el dinero de todas las regiones de Israel por el dinero del templo. El templo manejaba una moneda especial, entonces los cambistas estaban allí. Los que te vendían los animales ya certificados para el sacrificio también estaban allí, porque una persona podía traer desde su casa su propio cordero, pero justamente cuando llegaba a la aduana del templo, los que estaban allí por negocio le decían: tu cordero no va a ser aceptado, mira, desde aquí ya se le ve que tiene un defecto, vas a tener que comprar uno de los que ya están certificados. Estos de acá ya tienen el sello de aprobación, nadie te lo va a devolver, ya los sacerdotes los revisaron y estos son los buenos. Pero ¿sabes qué? Esos buenos estaban más caros. El tipo de cambio lo manejaban pues como aquí en Piedras Negras, ¿no? A la conveniencia del cambista. Si lo quería poner a 20, a 19.50, a 19.75, era como él quería. Cuando Jesús entró al templo y vio eso, vio ese mercado, vio esa religiosidad, vio esa avaricia, esa ambición, y sobre todo ese freno que le ponían a los gentiles porque no podían entrar hasta el patio que se les había asignado a ellos, eso hizo que Jesús se enfureciera. Tú lo ves actuando de una manera no muy normal en Jesús. Lleno de furia, arrojó las mesas, echó fuera a todos, les empezó a gritar que habían convertido la casa del Padre en una casa de oración para todas las naciones en una cueva de ladrones. Y aquí es donde empieza lo interesante. Dice que Jesús, después de darse un primer round con los fariseos, porque ya saben que los fariseos, a donde iba Jesús, también iban ellos, para observar, para checar, para ver a qué horas poderle meter un tropiezo, una trampa, y encontrar argumentos suficientes para deshacerse de él. Así que cuando los fariseos ven que la gente y los niños alababan a Jesús cuando entró a Jerusalén y le decían Hosana, aquellos dijeron: cállalos, lo que están diciendo está mal. ¿Cómo que el hijo de David? ¿Cómo que ven y rescátanos? ¿Cómo que ven y sálvanos? Y Jesús les dijo: ¿que nunca leyeron que de la boca de los niños y de los que maman
Dios perfeccionó la alabanza y dejándolos, ¿a quién? A los fariseos. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y allí descansó la noche del domingo. Al siguiente día, que viene siendo ¿qué? ¿Qué día es? Si descansó el domingo, al otro día por la mañana, ¿qué es? Bueno, lunes. Al otro día Jesús volvió otra vez a Jerusalén, pero en el camino de Betania a Jerusalén, como hombre que era, dice que le dio hambre. No cierren la Biblia, ténganla ahí para que vayan conmigo en el texto. Y entonces en el camino se encontró que había una higuera cerca y llegó hasta ella y no halló en la higuera nada, solamente hojas. Y Jesús se molestó por aquello y le dijo a la higuera: nunca jamás nazca de ti fruto. Y la higuera se secó. Jesús está preparando el escenario con una lección objetiva para que sus discípulos sepan lo que va a suceder en los siguientes momentos del día lunes. Ya hay un pequeño esbozo de lo que pasó el domingo, que Jesús lo va a conectar con el lunes. ¿Qué fue lo que sucedió el domingo? El encontronazo con los fariseos. Todo había sido muy bonito, mucha alabanza, mucho recibimiento, pero siempre estaban allí los fariseos como una piedra en el zapato que molestaba. Son los mismos fariseos los que han armado todo el negocio alrededor del templo. Y Jesús está molesto con eso. Así que él usa la higuera como una ilustración de lo que va a acontecer. El juicio que él va a presentar inicia con esta ilustración de la higuera. ¿Qué pasó con la higuera? En otros pasajes dice que no era tiempo de higos. Entonces algunos dicen: pues qué malo Jesús, ¿cómo es que la maldijo si no era temporada de higos? Pero los que conocen de higueras saben que la higuera, desde que sale la hoja, viene allí también la flor. Quizás no está el fruto, pero la flor anticipa que cuando llegue la temporada vendrán muchos higos. Lo que Jesús maldijo en la higuera es que ni siquiera tenía flor que pudiera anticipar el que vendría fruto cuando fuera la temporada. Por eso se molestó, por eso la maldijo, para que se quedara estéril. Y la higuera dice que en un instante, a la palabra de Jesús, quedó totalmente seca, de la raíz hasta la copa o a la punta más alta de aquel árbol. Se secó inmediatamente. Los discípulos se acercan y quedan maravillados y dicen: ¿por qué se secó? ¿Cómo es que se secó la higuera? La respuesta de Jesús, ¿ya la vieron? La respuesta de Jesús no necesariamente es una respuesta directa a la pregunta de los discípulos. No les dijo: miren, la higuera se secó por esta y esta razón. Simplemente Jesús les da una referencia al poder de Dios. Si ustedes tienen fe y no dudan, no solo podrán hacer esto que vieron pasar a la higuera, sino que podrían decirle a un monte: quítate y échate en el mar, y eso será hecho. Porque todo lo que pidieran en oración, creyendo, lo recibirán. Jesús hace una referencia a la oración, al poder de Dios, pero no les responde directamente porque se secó la higuera. Sin embargo, con esta ilustración objetiva se abre el juicio en contra del pueblo de Israel. Vamos a ver el juicio. Aquí el único abogado que yo conozco es Chuy. Chuy sí entiende este lenguaje, pero espero hacerlo lo más sencillo para todos nosotros que no somos abogados y podamos entender que este pasaje habla de un juicio, el juicio del Señor Jesús sobre el pueblo de Israel.
Regresa Jesús el lunes al templo después de lo que sucedió en el camino con la higuera. Y ya en el templo, ¿quiénes están allí? Versículo 23. ¿Quiénes están? Ya lo están esperando. No nada más hay fariseos, esta vez hay sacerdotes de los principales, hay ancianos del pueblo. Es decir, esta vez vino la crema innata, lo más alto de la clase religiosa de esa época, la élite. Y cuando vieron que Jesús se acercó, ellos le hicieron una pregunta: ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Esa fue la pregunta. Si hablamos de un juicio, ya vimos el punto número 1 fue la ilustración objetiva. Esto que estamos viendo ahora nos presenta quiénes son los acusados en este juicio. Otra vez Jesús, cuando le hacen esta pregunta, Él responde con otra pregunta. Y dice así: yo les haré a ustedes también una pregunta, y si me la contestan, también les diré yo a ustedes con qué autoridad es que hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Si ustedes me responden eso, yo les respondo a la pregunta que ustedes me hicieron primero. Presten atención, hermanos, que en la pregunta de Jesús está la respuesta a la pregunta que le hicieron los principales ancianos y sacerdotes. Ellos querían saber de dónde venía la autoridad, y Jesús los remite con su pregunta hasta Juan el Bautista y a la escena principal del ministerio de Juan, que era el bautizo. ¿Por qué Jesús los lleva hasta ese punto? Porque la primera persona que dio testimonio acerca de Jesús y su ministerio, ¿saben quién fue? Fue Juan el Bautista. En una ocasión Juan el Bautista dijo: detrás de mí viene uno del cual no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Cuando vio que Jesús venía para el bautizo, dijo: miren, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan fue el primero que dio testimonio, pero en el bautismo de Jesús también hubo allí un segundo testigo. El segundo testigo fue Dios mismo, representado en la Trinidad. ¿Recuerdas que cuando Jesús es bautizado se oye una voz en el cielo? ¿Quién era esa voz en el cielo? Era Dios Padre, que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Aparece también entre la voz y el Hijo, suspendido en el cielo, ¿quién aparece? La paloma, ¿no? ¿Y la paloma a quién representaba? Al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y saliendo de las aguas del bautizo, ahí estaba también el Hijo, Jesús mismo. La ley judía decía que una persona, su testimonio era válido cuando presentaba por lo menos, ¿a cuántos testigos? Con que 2 avalaran el testimonio de esa persona, aquel testimonio se consideraba como verdadero. Así que Jesús les está respondiendo, no de manera explícita, pero con la pregunta les está diciendo a los sacerdotes y a los ancianos que la autoridad que Él tiene para hacer todas esas cosas viene del mismo cielo. Y mis testigos son Juan y Dios mismo. Pero vean que la pregunta tiene, como decimos en el argot de acá del norte, trae jiribilla, trae tirabuzón. Dice aquí que los fariseos se hicieron un lío. Ellos dijeron y discutían entre sí: si le decimos que el bautismo de Juan provenía del cielo, entonces él nos va a decir por qué no le hicieron caso,
¿Por qué no se bautizaron? Si ustedes mismos están diciendo que venía del cielo y ustedes dicen que honran a Dios. No podemos contestar eso. Y si decimos que era de los hombres, que no tenía validez, le tenemos miedo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel da como testimonio de que Juan era un profeta. Así que, ¿qué le contestamos? Estamos atrapados. Le hicimos una pregunta para atraparlo y termina él atrapándonos a nosotros. Por ahí alguien del grupo alcanzó a pensar y dijo, pues vamos a responder que no sabemos. Pero ese no sabemos es más del orgullo fariseo de no querer reconocer que hasta este punto se han equivocado una y otra vez. Qué duro es el orgullo, qué duro es deshacernos de él. Prefieres pasar por ignorante antes que reconocer que te has equivocado. Jesús les dio la oportunidad. Si ellos decían, ¿sabes qué, Señor? Creo que nos has atrapado. Reconocemos que hemos hecho un mal juicio. Perdónanos. Juan fue un enviado del cielo, un verdadero profeta. Y reconocemos que tú tienes autoridad para hacer todo lo que haces. Esa debió haber sido la respuesta. Pero prefirieron seguir montados. ¿En dónde? En su macho, ¿sí? Prefirieron eso y dejaron escapar una oportunidad para el arrepentimiento. Por lo tanto, cuando tú vas a un juicio, el fiscal, que es la parte acusadora, tiene que presentar ante el juez a la persona a la cual se le acusa. Entonces lo que Jesús está haciendo aquí es iniciando el juicio sobre el pueblo de Israel representado a través de los fariseos. Ya llegó Jesús ante el juez justo, que es Dios, y le dice, aquí están los acusados. Los acusados son los fariseos, en representación de todo el pueblo de Israel. Vamos a ver ahora, cuando tú llevas a juicio a una persona acusada, necesitas mostrar evidencias de las cosas por las cuales los acusas. De lo contrario, el juicio se te viene abajo y el acusado sale libre. Así que Jesús no desperdicia tiempo y vemos que después de responderle a los fariseos les cuenta una parábola. Esta parábola ustedes la conocen, la hemos leído en otras ocasiones. Es la parábola de los dos hijos. ¿Sí? Verso 28. Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo el primer hijo dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Se acercó al segundo hijo y le dijo de la misma manera. Y respondiendo el segundo hijo le dijo, sí señor, ahorita voy. Pero ¿sabes qué? No fue. Entonces Jesús les pregunta a la audiencia que tiene allí y específicamente a los fariseos, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál es la respuesta? ¿El primero o el segundo? El primero. Lo que el padre quería era que fuera a trabajar a la viña, no que respondieran con buena actitud o no. El que sí hizo lo que el padre quería fue el primero. ¿Ok? Los fariseos también respondieron bien. ¿Ya vieron? Verso 31. Ellos contestaron, el primero es el que hizo la voluntad. Entonces Jesús les dijo, les aseguro que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. ¿Qué clase de respuesta de Jesús, Nada amable. Jesús sí que piedricaba y piedricaba bien bonito, duro y a la cabeza. Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras sí le creyeron. Y ustedes, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. ¿Cuál es la evidencia que está presentando Jesús?
La desobediencia de los fariseos, la desobediencia del pueblo de Israel. ¿Desobediencia a qué? ¿A qué estaba llamado el pueblo de Israel? ¿Para qué Dios se formó una nación que llevara su nombre y a la cual Él le dijera: este es mi pueblo? ¿Ustedes recuerdan cuál era el propósito de la nación de Israel? ¿Por qué es que Dios la fundó? Él había permitido el nacimiento del pueblo de Israel para que fueran luz a todas las naciones, para que fueran testimonio a los gentiles, a los que no eran judíos, para que fueran ejemplo, para que todas las demás naciones se sintieran atraídas a lo que veían que sucedía en Israel. Pero Israel se llenó de orgullo y dijo: la salvación solo es para nosotros. Somos privilegiados, tenemos la mejor posición y no la vamos a compartir con nadie. Así que ahí está la evidencia que Jesús presenta. Por si esto fuera poco, Jesús presenta también algunos hechos. No solo pone evidencia, sino que pone actos en una segunda parábola. Esta segunda parábola es la de los labradores malvados. Dice: un hombre, padre de familia, plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y entonces se la alquiló a unos labradores y se fue lejos. Obviamente, cuando la alquila, cuando la deja para que esos labradores la trabajen, él lo que está esperando a su regreso es el fruto de aquella viña. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, entonces el dueño de aquella viña envió sus siervos a los labradores para que les dieran a ellos los frutos. Pero los labradores tomaron a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. El dueño, todavía paciente, envió a otros nuevos siervos e hicieron con ellos los labradores de la misma manera. Finalmente, el dueño de aquella viña pensó para sí mismo enviar a su hijo y dijo: a mi hijo le tendrán respeto. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, vamos a matarlo y nos apoderamos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, respóndanme ustedes, ¿qué es lo que creen que hará con aquellos labradores? Y los fariseos y la gente encargada de la religión de aquella época, representantes del pueblo de Israel, eran muy inteligentes para entender las parábolas, porque la respuesta que dieron fue una respuesta correcta. Miren lo que ellos mismos concluyeron de la historia que Jesús les contó. Pues es muy sencillo: cuando el dueño regrese, destruirá a los malos sin misericordia y pondrá su viña a cargo de otros labradores que le puedan pagar el fruto a su tiempo. ¿Sabes que con la respuesta que los fariseos dieron, ellos mismos se pusieron la soga al cuello? Ellos mismos se declararon su sentencia condenatoria. ¿Qué son los hechos que Jesús presenta del pueblo de Israel? Número 1, no pagaron el fruto a tiempo. Número 2, maltrataron a todos los mensajeros que Él envió al dueño de la viña. 3, intentaron apropiarse de la viña cuando la viña no era de ellos. Y 4, esto es un acto que iba a suceder días después, asesinaron a su hijo. Jesús ya estaba prediciendo que días más tarde habrían de crucificarlo. Así que si tú estás ante un jurado, ante un juez, y si tú eres el fiscal, después de presentar a los acusados, presentas estas evidencias y estos hechos, te das cuenta que el veredicto final, la sentencia para el acusado,
es correcta, es justa. ¿Cuál es la sentencia? Destruirá a los malos sin misericordia. Grábate bien eso, Destruirá a los malos sin misericordia y le dará la posición de privilegio a otros que paguen el fruto a su tiempo. ¿Sabes quiénes fueron esos otros que ocuparon el lugar del pueblo de Israel? ¿Quiénes fueron beneficiados de la desobediencia del pueblo de Israel en el pasado? ¿De qué hablamos en los domingos anteriores? Hablamos de la iglesia. Y la iglesia está constituida ya no solo por judíos de nacimiento, sino que está constituida por gentiles de todas las naciones. ¿Sí? ¿Vamos bien? Tú y yo no somos judíos de nacimiento. No tenemos nacionalidad israelita. Somos mexicanos los que estamos aquí en su mayoría. Pero por la gracia de Dios, el dueño de la viña, al ver que el pueblo que él había escogido primero no respondía, lo desecha y le da a este pueblo nuevo la oportunidad de hacer lo que los otros no hicieron. Para los judíos se trata de un nuevo comienzo que ya no puede ser repetido. Ya no hay oportunidad para ellos de un nuevo comienzo. Pero para nosotros los gentiles, la iglesia, se trata de un nuevo comienzo, una oportunidad para hacer que el sueño más grande de Dios se cumpla. Por lo tanto, viene el juicio. Jesús les dice, tomando sus propias palabras en el verso 42, citando el Salmo 118, ¿acaso nunca leyeron en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores vino a convertirse en cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto les digo que el reino de Dios, ahí está el juicio, la sentencia, el reino de Dios será quitado de ustedes. Ustedes, judíos, han perdido ya su oportunidad de ser mis testigos en el mundo para salvación a las naciones. Pero este reino de Dios sí le será dado, entregado, ¿a quién? Verso 43 estoy de Mateo 21. ¿A quién le va a ser dado ese reino? A gente que produzca los frutos de ese reino. A gente que produzca los frutos de ese reino. Y como ya vimos, teóricamente, la gente que debe producir esos frutos del reino es la iglesia. Ya lo vimos en los sermones pasados. La iglesia está llamada, la iglesia existe para alcanzar a aquellos que están perdidos en todas las naciones. Con toda esta historia, con todo este juicio, la pregunta de los discípulos cuando la higuera se secó, ahora ya tiene respuesta. ¿Por qué se secó la higuera entonces, hermanos? Quiero ir a ver si están conmigo en la misma sintonía, en la misma lógica. Porque no produjo los frutos esperados. Pero acuérdense que la higuera solo era una ilustración objetiva de alguien más. La higuera solo representaba como ejemplo a alguien más. ¿A quién representaba la higuera entonces? Al pueblo de Israel. Y todo el embrollo que los fariseos hicieron y la religiosidad que ellos inventaron no produjo ni un solo fruto, fue totalmente estéril. Por lo tanto, la higuera se secó, el pueblo de Israel se secó porque no produjo los frutos que se esperaban.
¿Es un juicio justo? Sí. ¿Es un juicio duro? Sí, también. Es un juicio del cual nosotros, a quienes se nos pasó ahora la oportunidad, podemos escaparnos en caso de imitar a los fariseos y al pueblo de Israel. ¿Qué piensas? Dice, bueno, a mí ya no me va a pasar eso porque yo no soy judío, yo soy de la iglesia, yo soy de acá del Nuevo Testamento para acá, yo soy de la gracia. Pero cuando el Señor busque entre tus hojas el fruto anhelado y no lo encuentre, ¿crees que el Señor va a decir, hijito, no te preocupes, nomás estaba buscando porque me dio tantita hambre, pero si no tienes fruto, no te preocupes, yo te espero hasta que tú quieras? ¿Crees que el Señor va a actuar así? No. Israel nos sirve a nosotros como un ejemplo para no repetir sus malos caminos, para no repetir sus malas decisiones. Dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, pero más valdría que pusiéramos atención a la Escritura y experimentáramos en lo que Israel vivió antes que experimentarlo en carne propia, porque hermano, no quiero verte lo que habrá de pasar si caes en las manos del juez justo por no haber cumplido con darle a él el fruto que él esperaba. ¿Podemos ser libres del juicio? Sí, no tenemos por qué ser juzgados. ¿Qué nos falta? Hemos visto en los domingos anteriores que la iglesia tiene el poder, tiene las armas, tiene las herramientas, tiene la estrategia, tiene la visión de Dios, el respaldo de Dios. No nos hace falta nada. Lo único que nos hace falta es creerlo y llevarlo a la acción. Así que la conclusión de este mensaje es: ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Doy gracias a Dios que en esta segunda parte del año que estamos iniciando, muchas dinamitas han empezado otra vez a trabajar, a juntarse, a buscarse, para seguir manteniendo viva la visión entre semana de crecimiento, de alcance, de compañerismo. Pero también veo con algo de preocupación, ahorita es algo, todavía no es mucha, pero sí veo con algo de preocupación como varias familias, no poquitas, varias familias todavía se están conformando con solo venir el domingo. No se están involucrando con el trabajo entre semana. No están dando el fruto que se espera. ¿Qué estás esperando? ¿Que el Señor venga a husmear entre tus hojas, entre tus ramas? ¿Te estás esperando hasta ese momento? Si te esperas hasta ese momento, que el Señor se apiade de ti, pero según el pasaje, no puede apiadarse porque dice que los va a destruir sin misericordia. ¿Sí estás leyendo la misma Biblia que yo? ¿Sí? Entonces, hermano, no te esperes hasta ese momento. Mejor aprovecha ahorita y diga al Señor: sí, Señor, ya entendí. Ya basta. Ya me diste por arriba, por abajo, por un lado, por delante y por detrás. Ya entendí. Te prometo que esta semana me pongo las pilas. Esta semana hago ajustes. O Él dijo: tengo que cambiar mis prioridades. Ahí hay un fruto. Otro ajuste es en cuanto al tiempo. Voy a dedicar tiempo para las actividades de la iglesia. Voy a involucrarme en aquellas cosas que me permitan alcanzar a familiares, amigos, vecinos, porque debo presentarle al Señor fruto
que le agrade, fruto que satisfaga su hambre de más almas. ¿Se acuerdan cuando Jesús platicó con la samaritana en el pozo? Y como los discípulos lo estaban interrumpiendo, les dijo: vayan a buscar comida. Ya déjenme en paz, me están interrumpiendo. Ahí van los discípulos, compran comida y regresan con la comida, y Jesús sigue todavía con la samaritana platicando. Y uno de ellos se acerca y dice: Señor, ya está la comida, ya está el lonche, ya vente, ya compramos, ya hicimos lo que nos dijiste. La respuesta de Jesús es esta: mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que díganme otro rato, porque esta mujer es muy importante. Tan importante era que se convirtió en un punto estratégico esa dama para poder alcanzar a la Samaria de la época de Jesús. Como Jesús le dedicó tiempo suficiente a ella regresó a la aldea y empezó a dar testimonio. Dice que muchos creyeron por el testimonio de aquella mujer, y un avivamiento se registró en Samaria. Tú puedes ser esa mujer si tan solo pones las prioridades en orden. Que tu comida sea hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. No te esperes a que Él venga a buscar entre tus hojas. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Ya van con estas 5 semanas predicando sobre la iglesia. Hemos tenido la bendición de ver resultado, de ver fruto, de ver personas que se animan a abrir sus casas, a compartir su testimonio, a involucrarse. Pero nos faltas tú. Y tú también eres importante. Ora al Señor, arrepiéntete, confiésale esas faltas. Dile al Señor: estoy de acuerdo en que me he dedicado más a un modo de vida egoísta, buscando solo para mí mi beneficio, olvidándome de los demás. Hermano, tú que sí estás trabajando para la obra del Señor entre semana, tú no ores así, tú ora para que el Señor levante más manos, más pies, más ayuda, más soldados para la causa.